buenos días a todos. En nombre del Instituto, ¿se oye bien? ¿Se me escucha bien? Sí. En nombre del Instituto de Empresa y Humanismo y de Civilitas, queremos darles a todos la bienvenida y también agradecerles que hoy estén aquí con nosotros, considerando además que es un puente con todas las actividades que se ofertan, ¿no?, en estas fechas, pues es meritorio que hayan hecho un hueco en su agenda para poder priorizar este evento. Sinceramente, muchas gracias. También queremos agradecer la presencia de los ponentes que colaboran hoy con nosotros. Tenemos a Raquel, la profesora Raquel Lázaro, y también está don Alfredo, que está al fondo, que no estaba viendo, perdón, que vienen de Navarra, han venido desde Pamplona, y también a don Rafael, que está al fondo, Alvira, que bueno, ha superado una enfermedad muy grave y bueno, y él es maestro de muchos de los presentes, directa o indirectamente. Así que muchas gracias también por su colaboración. Bueno, mi nombre es Joana Injoli, soy delegada de Civilitas en Cataluña y también colaboro en la coordinación de la diplomatura en filosofía moral y política que organiza Civilitas Europa. Bien, el tema que en principio, ¿no?, en cualquier presentación lo lógico sería que iniciáramos con la presentación del currículum, ¿no?, de los ponentes, de caso, pero bueno, consideramos que los currículums normalmente superan, ¿no?, o sea, quiero decir, la calidad de la persona, ¿no?, ya supera lo que se puede recoger en un currículum. Y en este caso, la calidad también excelente de los ponentes que nos acompañan hoy, pues supera con creces lo que podríamos decir en el currículum, así que nos ahorraremos explicarlo. Y el tema que nos ocupa hoy, ¿no?, el que se va a tratar en esta jornada, es la filosofía del buen gobierno, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no?, sin lugar a dudas, ¿no?, porque realmente cuando falta, pues se nota, ¿no?, o sea, su ausencia pues es clamorosa, ¿no? Y nos parecía muy importante incidir en este tema, ¿no?, de la formación del buen gobierno, ¿no?, por todo lo que implica, lo que supone, ¿no? Tanto el Instituto de Empresa y Humanismo con la promoción del máster y el posgrado, ¿no?, también, que desarrollan, que es el doctorado en Gobierno y Cultura, ¿no?, de las organizaciones y asociación, y luego también en la Asociación de Civilitas, con todo lo que promueven su formación, les acompaña, les avala más de 30 años, ¿no?, dedicados a formar, ¿no?, a gobernantes, a personas de gobierno público y también personas de gobierno privado. La noticia es que hoy estamos en muy buenas manos, ¿no?, para que nos puedan también transmitir y compartir toda su sabiduría y la que viene a continuar esta grande docencia, ¿no? La dinámica que vamos a utilizar para el desarrollo de estas ponencias serán 40 minutos dedicados a cada una de las exposiciones, ¿no? Luego podréis disponer de 10 minutos para preguntas si alguien lo requiere. Y haremos un pequeño break, ¿no?, de 5 minutos, más o menos. Iremos avisando por si, pues eso, alguien necesita hacer este descanso, ¿no?, hacer uso de los servicios, ¿no?, o simplemente pues, comentar, ¿no? De acuerdo. Y alguna cosa más que quería comentarles es que la mayoría de todos ustedes se han inscrito seguramente, ¿no?, y se grabarán estas ponencias y con la finalidad de que luego puedan disponer, ¿no?, de un link para poderlo revisar, volverlo a ver, ¿no?, y también de una copia impresa. Pero si alguno no estaba inscrito y le interesa, ¿no?, poder acceder a esta información, ¿no?, hay unos papelitos como estos muy sencillos, muy fáciles de rellenar, a la entrada, y alguno, bueno, si no lo ha hecho antes, lo puede rellenar y entonces así podrá también disponer de esta información, porque se la haremos llegar. ¿De acuerdo?
Y poco más que decir, yo creo que está todo dicho, ¿no? Haciendo uso de la galantería de las mujeres primero, comenzaremos con la ponencia de Raquel. Y nada más. Muchas gracias por la presentación. Me alegro mucho ser la primera, no solamente porque indica que soy la más joven de los 3 ponentes, sino porque estoy rodeada aquí de mi querido maestro, Rafael Alvira. Me honra mucho estar aquí, compartir esta mesa. Y he de confesar que también el profesor Alfredo Cruz fue mi profesor y ahora es amigo y colega, con lo cual me alegra hablar la primera. Así si digo algo que no es, pues me podrán corregir ellos. Agradezco mucho a don Ricardo haber organizado esta sesión conjuntamente con Empresa y Humanismo, a quien modestamente represento como su directora del instituto. Y ya que ha sido mencionado el máster, pues tengo aquí esta primera fila de alumnos del máster, que algunos cursarán el doctorado de Gobierno y Cultura de las Organizaciones, y solamente les he pedido que sean benévolos con las preguntas porque nos conocemos, nos hemos tenido en clase. Entonces voy a intentar desarrollar, soy filósofa, voy a intentar, como hacemos los filósofos, todos llevamos un filósofo dentro, con lo cual no creo que sea muy difícil nos vamos a reconocer, espero en lo que digo. Voy a sostener una tesis y voy a intentar leerlo para no alargarme. Y la tesis la anuncio, y además es una hora buena para la filosofía, a las 11 de la mañana. Si alguno llega a Morfeo y os abraza, solo os pido que no ronquéis, pero lo demás, dejarse llevar. La tesis que voy a sostener es que hay distintos niveles de gobierno y para el gobierno de la vida hace falta conocerse. El conocerte a ti mismo es fundamental y a partir de ese conocimiento se construye una identidad. Se descubre y se construye la identidad. La tesis que sostengo es que estamos en una grave crisis identitaria. Es una de las notas de la sociedad contemporánea, junto con que es una sociedad fragmentada, contradictoria, muy emotivista, donde prima lo sensible sobre lo inteligible, pero lo que voy a intentar mostrar es cómo hemos llegado a la crisis del individuo moderno, que en parte explica la crisis que tenemos de gobierno. Y luego vendrá el profesor Alfredo Cruz a decirnos cómo se gobierna, con lo cual digo, pues estará muy bien, espero que nos complementemos, como en otras ocasiones hemos hecho. Empiezo, por lo tanto, por cómo hemos llegado a esta crisis de la identidad moderna, ¿no? Indicando primero cómo se ha construido. Las vidas humanas son cada vez más autorreferenciales, depresivas y fatigadas. La primera parte es un poco denstruens, pero voy a acabar con un mensaje esperanzado. Digo, para... Esta es la opinión de Kaufman y de Byung-Chul Han. Estas crisis van además acompañadas, las crisis identitarias, de ciertos ismos señalados reiteradamente por los filósofos y los sociólogos. En las últimas décadas lo que nos acompaña es un naturalismo inmanente, donde no hay lugar para la trascendencia de orden sobrenatural, un relativismo que lleva a un pensamiento único, que me atrevería a decir que habitualmente sufrimos en espacio público, un consumismo enfermizo que nos identifica como menos seres comerciales o principalmente como ellos, pero sobre todo un individualismo derivado a día de hoy en narcisismo autorreferencial, cargado de emotivismo. Hablar de identidad es formularse la pregunta del quién soy y pues resuena en nosotros el oráculo de Delfos, la invitación del dios, hombre, conócete a ti mismo. Me voy a permitir leer el oráculo entero, no solamente esta sentencia que dice lo siguiente: oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, subrayo la propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. En esta fórmula ampliada del oráculo, la tarea del propio conocimiento va acompañada de una doble dirección, del dentro y del fuera. Y desde Sócrates sabemos que el hombre es un ser racional y que aspira a un saber práctico que redunda en el gobierno de la propia vida. El mundo medieval ampliará
el saber de la razón con el horizonte que le abre la fe. Aquella contemplación a la que aspira en última instancia la vida que nos propone Sócrates, podría hacerse visión beatífica. San Agustín nos dice siglos antes que Santo Tomás que ha devenido para sí mismo, él para sí mismo, una gran cuestión. Necesita conocerse y cuando mira dentro de sí un itinerario de interioridad, no descubre un yo al modo cartesiano, un ego sum sustantivo, pensante, autosuficiente, gracias a su pensar metódico, sino que descubre a Dios, una luz verdadera que le ilumina sobre cuál es su superioridad y su grandeza. Pareciera que se cumplen estos autores el oráculo de Delfos, aunque también cabe que este sea interpretado en clave gnóstica, la cual no le es ajena tampoco al mundo antiguo ni a la modernidad. En el mundo griego y medieval, el hombre racional se sabe inserto en sociedad, tanto a nivel humano como en apertura comunicativa hacia lo divino trascendente. No hay propiamente solo individuo, sino que hay un uno, indiviso, que se distingue, pero que nunca se aísla, porque el logos es razón y palabra, una razón que se comunica, y para poder comunicar necesito siempre un otro. Y además al hombre medieval le acompaña culturalmente un dato de fe, y es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En su texto, La época de la imagen del mundo, Heidegger enfatiza que la antropología, llamada originariamente en el Renacimiento ciencia del hombre, cuyo autor es un español muy poco conocido, bueno, no sé si habría que decir español o catalán, pero no vamos a discutir esto aquí, que enseñó teología y filosofía en Toulouse, Ramón Sibiuda, uno de los autores más importantes del siglo XV, que justo es el primero que habla de la ciencia del hombre. Podemos hablar de eso después, o en el intercambio, o en otro momento. Heidegger dice que la antropología está naciendo con la modernidad, no solo porque el hombre se libera de las ataduras anteriores medievales, sino porque se emancipa para sí mismo. Como consecuencia de esa liberación de la visión escolástica, comparecen subjetivismo e individualismo. Esto equivale, argumenta Heidegger, a transformar absolutamente la esencia del hombre. El hombre ya no se reconoce tanto en un orden creado, caído, redimido, sino que el hombre se conoce fundamentalmente como sujeto que produce novedad en el mundo. Según Heidegger, la aparición de las antropologías, que están muy en boga, las filosóficas, las culturales, todo tipo de antropologías, muestra el triunfo de Descartes, pero también la necesidad de revisar su proyecto científico, porque en la era tecnológica, la actual, la contemporánea y procedimental contemporánea, aquel hombre moderno ha caído bajo la lógica del dominio pragmatista. Sufrimos muchas y variadas manipulaciones, las redes sociales, fake news, ideologías políticas, etc. Como señala Spemann, Descartes invierte la relación tradicional entre teoría y praxis. La finalidad del nuevo árbol del saber cartesiano es una sabiduría práctica, esto es, alcanzar un saber mecánico que produzca bienestar, moral, que produzca la autosatisfacción de la propia conciencia, la contemporánea y llamada autoestima, y, ¿qué me falta? Y médico, ¿sí? Una salud perdurable que alarga la vida lo más posible, pues el Silicon Valley, por ejemplo, se arroga de continuar pues, este proyecto cartesiano. La sentencia cartesiana, ser dueños y poseedores de la naturaleza, hace del hombre moderno un trabajador infatigable, volcado en la acción productiva externa, siempre medible. Con la irrupción del capitalismo, el hombre en su vida cotidiana no solo ha perdido el hábito de la contemplación, estamos demasiado atareados como para pararnos, contemplar. Yo a los alumnos les digo, están aquí, espero que lo refrenden, digo que la actitud para ser un buen filósofo, una de las experiencias posibles es tener tiempo y temple para contemplar una puesta de sol en el campus de la Universidad de Navarra, por ejemplo, que es una cosa preciosa. Pero claro, yo me pregunto, ¿quién tiene hoy esto entre sus prioridades? Ahí dejo la tarea. Decía que hemos perdido el hábito de la contemplación y el interés por la verdad teórica.
estudiamos poco, nos interrogamos poco, leemos poco sobre verdades teóricas. Yo he escuchado repetidamente a la señora Navarra decir que esa verdad teórica, que no hay nada más práctico que una buena teoría, y bien cierto que es, ¿no? Sino también la capacidad, hemos perdido, y voy a subrayar esto, la capacidad de experimentar conmociones auténticas, esto es, las que se pueden dar ante la muerte, ante el dolor, ante la belleza y ante lo sagrado. Justamente esto es lo que propondré al final en la Pars Construens como antídotos para el desarme del yo contemporáneo, hijo del individuo moderno. Todavía en el siglo XVII el hombre, aunque centrado en sí mismo y generando un orden inmanente, no ha expulsado a Dios del cosmos, sino que aparece como creador y ordenador último de la realidad en la mayor parte de los autores, pero se pierde interés en su presencia y poco a poco se le conoce de modo impersonal, hasta hacerse prácticamente abstracto con el deísmo. En el deísmo Dios aparece como, a lo sumo, un principio arquitectónico, el gran arquitecto del universo. El hombre ilustrado, en cambio, el del siglo XVIII, ya no le da culto, ya no tiene la experiencia religiosa de su presencia, ni considera que Dios intervenga en la historia de los hombres. Si Dios dirige el universo otorgándole leyes, es el espacio de gobierno de Dios, las leyes del universo, la sociedad humana, en cambio, es asunto exclusivo del gobierno de los hombres, y serán estos quienes legislen con su sola razón, ya al margen de la fe. El individuo moderno se hace autorresponsable de la construcción social, donde persigue lo que nos ha anunciado antes Descartes: bienestar, salud y una felicidad en forma de autoestima de orden psicológico, cuyo contenido fundamentalmente es sentirme bien, satisfecho de lo que hago y sin culpa. Esto tiene unas raíces neoestoicas en Descartes que no voy a tratar aquí, esto que nos ahorramos, pero tiene una razón de ser, el cuidado de sí al que está invitando. Descartes también en el contexto del siglo XVII tiene más sentido. La secularización, que no es un mito, sino una realidad social efectuada con programas políticos y educativos desde el siglo XVIII, tiene al menos 3 efectos que algunos de ellos siguen vigentes en nuestras sociedades contemporáneas. El intento de privatizar la religión, la desacralización de las esferas temporales, ¿sí? Dejan de tener ese significado religioso, cristiano, y un anticlericalismo que hace que el hombre quede desvinculado de la tutela de la Iglesia. Se inicia un programa laicista que nos conduce a lo que Weber ha caracterizado como desencantamiento del mundo, de una parte. Al cosmos se le priva de su simbolismo divino, es un objeto que tengo para explorar científicamente, pero ya no me manifiesta a través de su belleza, que hay un creador, pierde su carácter de símbolo. Y de otra parte al hombre se le desdibuja progresivamente su destino eterno. No ciertamente aún al pueblo, ¿sí? Lo que los ilustrados llaman vulgo, ¿sí? El vulgo sigue siendo sociológicamente cristiano y perdura hasta el vulgo sigue siendo hoy religioso siempre, ¿no? Pero las élites intelectuales están gestando un nuevo orden del mundo y el papel de las logias masónicas ahí, y su gnosticismo ahí es fundamental. No estoy hablando de teorías de la conspiración ni nada por el estilo, pero digo, esto es un hecho real. Como ha señalado Kaufmann, la modernidad ha cambiado una cosmovisión tradicionalmente religiosa por otra cosmovisión, donde la identidad aparece como uno de sus problemas intrínsecos. El hombre premoderno, que está inserto en comunidades tradicionales, no se plantea el problema identitario porque asume como propio el significado del grupo y la comunidad en la que está. Aparece el problema de la identidad con la individualización moderna, porque el hombre aparece desvinculado de su comunidad y meramente como individuo. No hay que perder de vista que la modernidad ha lanzado al hombre a ser un activista y un productor infatigable, autorresponsable único del gobierno de su propia vida y de la sociedad que construye. Y la identidad le pesa como tarea. Kaufmann señala 2 momentos de construcción identitaria del individuo moderno. El primer momento sería en los siglos XVIII y XIX,
incluso bien avanzado el siglo XX, hasta su último tercio, donde justo va a emerger el segundo momento, que es precisamente en el que estamos. En este momento, en el que estamos ahora mismo, último tercio del siglo XX y estos inicios del siglo XXI, el individuo moderno ha devenido narcisista, con una identidad cada vez más efímera y cambiante, es decir, una no identidad, porque si siempre estás cambiando, no hay nada permanente, no hay nada con lo que se te puede identificar. En un primer momento, el individuo moderno, liberado de la tutela eclesiástica, pasa a ser modelado por el Estado o por el mercado. ¿Sí? Son las revoluciones del siglo XIX y principios del siglo XX. Miro a querido Mauricio, porque estaremos de acuerdo en esto y en otros puntos también. El caso es que se haga un buen ciudadano o un buen comerciante liberal, con las notas identitarias que estas instituciones le otorgan, ¿sí? Pues el carnet de identidad, por ejemplo, o el rol que desempeñas en la sociedad, o que seas un buen trabajador, la profesión que puedas tener. Aún hay un marco amplio y dotador de sentido que se convierte en la sustitución de las cosmovisiones religiosas premodernas. El gran reto de la nueva sociedad moderna sólida, en palabras de Bauman, se enmarca en los siglos de las revoluciones y de las grandes ideologías. El hombre, pues a lo mejor ya no se reconoce en un destino eterno, pero el sentido de la vida viene marcado porque uno se ha hecho revolucionario liberal o marxista o anarquista. Eres el revolucionario de algo y eso dota de sentido a tu propia vida. Pero esos grandes relatos, las grandes revoluciones, empiezan a caer en el último tercio del siglo XX y comparece entonces el segundo momento de la construcción identitaria del individuo moderno. Habiendo entrado en crisis el Estado moderno y sus revoluciones ideológicas, el individuo se desmarca cada vez más del rol que esas revoluciones le asignaban y se ve, en la necesidad de tomar para sí la tarea de inventarse continuamente, autoinventarse. De una parte, cada uno ha de inventarse a sí mismo sin referencia a nada esencial que le otorgue algún tipo de fijación, algo así como un en sí, como una sustancia aristotélica. Pues algo en sí puede ser reconocerse criatura racional, pues una criatura con destino eterno, etc., ¿no? De otra parte, el individuo, cada vez más centrado en sí mismo, intenta dar una representación de sí mismo, dado que no tiene nada sustantivo, al menos que se te reconozca en la representación. Especialmente ante los otros, que también le permite que se conserven su propia autoestima. Necesita el ser reconocido. Las identidades sustantivas de los grandes relatos institucionales y revolucionarios dejan paso entonces a identidades narrativas cada vez más efímeras y fragmentadas. Los microrelatos, las imágenes de Instagram, los tweets, ¿sí? Donde uno va diciendo cosas de sí. Esas pequeñas biografías nos dan cuenta de un individuo cada vez más centrado en sí mismo, cada vez más ensimismado. Ensimismado, que tiene muchas connotaciones y muchas significaciones, según empleo la de Charles Taylor, un en sí mismo que excluye la salida de sí. El individuo moderno se ve en la obligación de construir y reconstruir su identidad. La gran diferencia, cito ahora a Kaufman, la gran diferencia con las sociedades primeras, las tradicionales y el problema de hoy, es que el hombre moderno quiere ser también su propio Dios, decidir por sí mismo cómo será el mundo en que vivirá. Pero enfrenta en ello una contradicción, la dificultad de ser su propio Dios y a la vez abandonarse a las creencias exógenas que el mundo externo le ofrece y muchas veces le impone, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre es que la batalla la tiene el hombre dentro de sí. El hombre experimenta una vez más dentro de sí la batalla del extravío. Está fuera de su casa, de su patria. No se reconoce ni dentro ni fuera. ¿Cuál será esta patria? ¿Cuál será esta casa? ¿Dónde le gustaría verdaderamente estar para gozar pues, de esa felicidad en la que uno quisiera estar siempre? Y a los alumnos a veces les ofrezco como pequeñas experiencias filosóficas. Digo, piensen en el momento de felicidad que han tenido en su vida, de los muchísimos que han tenido, piensen en alguno,
y supongo que es experiencia común que todos quisiéramos retener. Digo, esto no se acabe, ¿no? Bueno, parece que la casa, la verdadera patria del hombre, tendría que ver con lo que me posibilita esas experiencias del modo más continuo posible. ¿Cómo describe Bauman la sociedad moderna, pero no en su estado sólido de marco institucional fuerte, sino en su actual estado líquido de identidades cambiantes y efímeras? Cito al autor: la sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo mucho tiempo. Vagabundeamos, somos vagabundos, ¿sí? Estamos fuera de la casa y sobre todo estamos fuera de cualquier hábito, ¿sí? Es decir, no hay virtud. Antes de que un hábito se consolide, ya estamos en otro asunto. Hay una continua necesidad de transformarse, de inventarse, de proyectarse, de innovar, como ustedes lo sufrirán como yo, no voy a insistir más, y todo ello de un modo cada vez más autorreferencial, que acaba igualándolo todo. De ahí que Byung-Chul Han haya destacado que vivimos en la dictadura de lo igual, ¿sí? Todos transformamos, todos innovamos, pues eso es lo igual. Lo igual es que el yo se repite de continuo. No comparece el otro en tanto que otro, sino como una extensión del yo narcisista. En el otro me reconozco a mí, o no me reconozco, pero deseo que me reconozcan. Y además, todo ello inserto todavía en un neoliberalismo capitalista que nunca muere, siempre renace el capitalismo en sus propiedades cenizas, es como un ave fénix, donde todo se hace medible, cambiante, vendible, numerable. La lógica del cálculo recíproco se impone haciendo difícil lo gratuito, lo asimétrico, lo no medible, lo indisponible. Lo indisponible siempre es la persona o el arcano último de la realidad. Lo divino es lo indisponible. No está en nuestra mano, no lo podemos encerrar en una categoría, aunque tenemos categorías para referirnos a ello. El consumo se impone como fórmula vital para las relaciones humanas y sus tiempos de ocio. Ya no se disfruta de los viajes, ni de la cultura, ni del culto. Ustedes posiblemente sí, muchos de nuestros contemporáneos no, sino que se consume, se calcula, ¿no? Se intenta dominar. Ese hacerse consumidor y vendible se sirve fundamentalmente de lo corporal y imágenes que uno ofrece sí y que le reportan al menos el placer de ser aceptado por los otros. Es una identidad muchas veces de corte hedonista, emotivista, erótica, como dice mi amigo Ricardo Peñero, hace que el mundo se prostituya, que se muestre con una presencia inmediata y por lo tanto vacía, solitaria, sensible, privada de lo auténticamente humano. Lo auténticamente humano siempre es la mediación racional, la palabra reflexiva. Y para que comparezca la palabra reflexiva hace falta silencio, silencio para gestarse, silencio para comunicarse. Y vivimos en tiempos de mucho ruido y poco silencio. El posturea para que todo el mundo lo vea, de Arnau Griso, que no sé si ustedes conocerán, veo que sí, sonríen, pues veo que sí. Bueno, pues es más actual que nunca. Y ese posturea se ha hecho lugar común. Además, acelerado por el multitasking que nos dispersa y nos vuelca en una fuera alienante, haciendo muy difícil mantener los tiempos y los ritmos naturales de descanso y de silencio, sin los cuales se resquebraja la atención y el cuidado, tanto propios como ajenos. Y ni cuento la salud. Digo, ¿quién tiene una salud buena hoy en día? Casi nadie. Incluso la vuelta de lo sagrado que experimenta el mundo actual desde finales del siglo XIX está viciado hoy en algunos casos por el ensimismamiento en forma de yoísmo. ¿Sí? Creo que hay había hace unos meses, por lo menos lo recuerdo, un anuncio publicitario de una marca, no sé si era Yopai, en cualquier caso ninguna me da nada, que justo hablaba del yoísmo, ¿sí? Entonces, el yoísmo, hay pseudoformas de religión que en el fondo son yoísmo. El yoga, el reiki,
y otras pseudoformas de religiosidad que no se instalan en el paradigma de las terapias medicinales, desprovistas de institución, esas religiones, desprovistas de cuerpo doctrinal, desprovistas incluso de la afirmación básica de la existencia de Dios, o a lo más de un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Es el hombre el que se proyecta en Dios. Hemos invertido la premisa de la revelación. Y todas estas formas de yoísmo ponen el acento en la salud empírica, en la física y en la psíquica, donde cada uno se autosalva. Entonces así, es la condición de estos tipos de religión. Uno se autosalva a base de técnicas psicológicas, viajes astrales parapsicológicos y lo que quieran. Esto lo escuché una vez, no sé si el profesor Alfredo Cruz se acordará o mi maestra Elvira, en la Universidad de Navarra, ¿cómo se llama? Paco Rabán, ¿no? Nos contó allí públicamente, igual María también se acuerda, que él hacía viajes astrales y había visto a Dios, a la Virgen, etcétera. No lo voy a repetir. Se instala el hombre entonces en la sociedad del rendimiento, que lleva de la mano la sociedad del cansancio, según Byung-Chul Han, una sociedad que sufre el exceso de positividad, donde el propio individuo se constituye en víctima y verdugo. Es decir, nos autoexplotamos a nosotros mismos, es el colmo de la alienación. Porque nos sometemos a la superproducción, a la supercomunicación, al superresultado. Si alguno está liberado de esto, yo aprovecho para felicitarle y decirle que se mantenga ahí, en ese espacio de salud en el que no estamos los demás, desde luego. Y todo esto, ¿qué es lo que produce? Enfermedades de orden neuronal. ¿Qué decir de la inteligencia artificial y de la digitalización laboral que podría acelerar aún más los tiempos vitales y crear espacios evasivos de la realidad, como los metaversos? En mi última conversación en Madrid con don Rafael hablamos de esto, de los metaversos, que harán incluso aún más difícil, pero principal y necesaria, la gran cuestión filosófica. ¿Qué es la realidad y qué soy yo y qué soy yo en ella? El hombre moderno cartesiano se centra en el bienestar, en la salud, en la felicidad psicológica, que hace que las cosas no se gusten en sí mismas, sino ¿qué supone esto para mí? Ah, bueno, pero si me centro en el qué supone esto para mí, pierdo la realidad en sí misma, pierdo el aspecto objetivo de la realidad y me quedo con la subjetivización. ¿Qué supone esto para mí? Que es un aspecto de la realidad, pero ni el único ni el más importante. El individuo moderno se vincula con los otros con una lógica a veces utilitarista y emotivista. La emoción presentista que se queda en la impresión sensible del aquí y ahora ya no se eleva a la mediación racional. ¿Sí? Igual podemos hablar de esto en el diálogo. El mito de Narciso es el que está detrás de la cultura del self, el mirarse a uno mismo continuamente y con exclusividad. Clausura lo más propio del hombre, que es la apertura, el salir de sí. Quien está vuelto sobre sí queda encerrado, angosto, vacío, pues existir es siempre ser ante otro. Si el otro queda ignorado o incorporado ante mi mirada tan solo como alguien necesario para mi propia autoafirmación y para sentirme bien, que puede darse, entonces de una parte convertimos al otro en instrumento útil para el ego, y de otra uno mismo se convierte en mercancía que se exhibe y vende en las redes sociales de modo virtual, sin importar si lo exhibido es real o filtrado, pues lo que se busca es el reconocimiento de los otros según ciertos clichés. Voy a hacer un paréntesis para decir que uno puede usar las redes sociales en un orden moral bueno, ¿sí? Quiero hacer el bien con las redes sociales, sí, pero aquí lo que estamos mostrando, lo voy a decir así un poco heideggerianamente, son las estructuras a priori en las que estamos. La modernidad nos ha instalado en esto de alguna manera, todos estamos un poco aquí. La identidad narcisista o el yoísmo autorreferencial, por eso agradezco tanto que no hayas hecho alusión a los currículums, te lo agradezco infinito, o el ridículum. La identidad narcisista o yoísmo autorreferencial es una exterioridad vacía de interioridad, pues quien no suma gratuitamente a su vida nuevas vidas no puede hacer crecer la suya. Un yo encerrado y sin auténtica salida a lo distinto de uno es un yo angosto y proclive a patologías.
La patología propia del siglo XXI es neuronal. El yo narcisista está expuesto a los infartos del alma, dice Byung-Chul Han, y además los enumera: la depresión, el trastorno con falta de atención, la hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad, el síndrome de desgaste ocupacional, ¿sí? No, patologías que nos son familiares o porque las hemos sufrido o porque tenemos al lado amigos, colegas, gente muy querida que las sufre. Todo ello tiene también el precio de la angustia, la soledad, la sensación de vacío, la frivolidad, que no acierta a tomar en serio la vida. La apertura posibilita la comunicación alegre, el encuentro con el otro. El encerramiento, en cambio, nos sume en la angustia triste, donde falta horizonte existencial, y es un lugar común que lo que más se opone a la felicidad en cualquier teoría de las pasiones y de las emociones siempre es la tristeza. También advierte Bauman que la modernidad asume el principio y la creencia de la autosuficiencia, una mezcla entre podemos y debemos, debido a que se nos ha, no hago ninguna referencia a ningún partido político, podemos y debemos, debido a que se nos ha abandonado a nuestra propia astucia y recursos. En el siglo XX se advirtió como patología propia la neurosis, ¿sí? Por ejemplo, yo a mis alumnos, no a estos de posgrado, sino a mis alumnos de grado, les digo: hola, queridos neuróticos, pero digo, no, nosotros somos hijos de la modernidad, además de Dios, de nuestros padres, de lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pues la modernidad ha engendrado neurosis. ¿Esto sabe? Y esa patología, ¿en qué consiste? El temor a vivir asumiendo riesgos o sufriendo ante cualquier tipo de límite. Torello advirtió junto a Adler que el modo de salir de la neurosis era la amistad y la humildad. La humildad es el reconocimiento de la no autosuficiencia, ¿sí? Por decirlo con palabras contemporáneas de Millán Puelles. Es decir, que si en la amistad uno busca el bien del otro y una salida de sí y uno reconoce la no autosuficiencia, pues salimos de la neurosis o estamos en vías de salir de las neurosis. Y sobre todo rompemos con la lógica comercial que está ahí de fondo en esta sociedad en la que vivimos, que es te doy para que me des. ¿Sí? Es el precepto del comercio capitalista. Y claro, se trata de romper con eso y saber que en el otro lo que hago es espejearme para crecer. Y que en la amistad siempre se da una igualdad asimétrica. Asimétrica. Es decir, que en la amistad siempre uno da más que otro. Porque es no medible, hay un punto de gratuidad, ¿sí? Y eso es asimétrico. Aunque nos iguale la amistad, es interesante esto. Hoy, a aquella patología neurótica, que creo que todavía conservamos, se suman también estos infartos del alma, antes enumerados, modos variables de la angustia decimonónica acrecentados por el potencial activo del mundo digital. Entonces, para hacer frente a este nuevo paradigma social, Byung-Chul Han invita a un amable desarme del yo como cura. Entonces, antes de sumirles en la total desesperanza, les anuncio que ha acabado este análisis y paso a la par construens, porque todas las crisis pues, son una ocasión para mostrar la grandeza que el hombre porta dentro de sí. El exceso de preocupación por la propia salud tiene gracia porque parte de la modernidad nace como paradigma saludable para el hombre, ¿sí? Digo, lo cual es muy noble y era muy necesario. Se están dando grandes descubrimientos científicos, casi todos los filósofos modernos, desde luego, pues pienso en John Locke, pienso también en Descartes, casi todos han hecho estudios de medicina y hay un ideal noble de potenciar la salud y curiosamente la modernidad ha construido seres muy enfermos. Digo, o sea que algo no hemos hecho bien. Ese exceso de preocupación por la propia salud física y la insistente introspección psíquica, ¿cómo me siento?, es precisamente lo que resulta enfermizo psicológicamente. Lo que parece no andar sano, como diría Spinoza, es la psique humana. El alma del hombre anda extraviada, anda perdida, anda por caminos que la extenúan, que la fatigan, que la ponen una y otra vez en una voluntad dividida. Y esa voluntad dividida es una de las enfermedades registradas tanto por San Agustín como por Descartes. Es una voluntad indecisa, que evita el compromiso, que se debate entre el reposo o el silencio, que le permitiría contemplar la verdad,
y los placeres sensibles que le exaltan y que le alivian un poco los tiempos de fatiga, pero que no le dan reposo alguno. De hecho, es muy poco reposado el placer sensible. Y además nos hace bastante esclavos de objetos externos que nos consumen la vida. La supuesta autosuficiencia del individuo moderno no solo ha resultado falsa, nos advierte que la fuerza que el hombre necesita para gobernar su vida es algo más que lo meramente psicológico. Se necesita virtud. Y si se admite el contexto sobrenatural que destierra la modernidad, se cuenta con la gracia. Del mundo griego nos vienen los conceptos de sustancia, de naturaleza, de virtud. Del mundo judío-cristiano nos vienen los conceptos de creación, de gracia, de culto. La modernidad ha pretendido conservar la moral común del orden racional como modo de divinización inmanente, pero ha renunciado a la fuerza que lo posibilita para darle cumplimiento. Ha pensado que lo divino en el hombre era el mismo hombre, pero sin trascendencia. Y se ha querido construir autónoma y gnósticamente. Pero se pregunta Remy Brague, ¿quién es el hombre sin alguien que lo afirme más allá de sí mismo? La modernidad inició un saber del hombre que excluía el saber de Dios. En el árbol del saber cartesiano, por ejemplo, pues ya no está la teología. Y Hegel sentencia un siglo más tarde, la religión y Dios es un tema del que ya no nos ocupamos. Esa mirada a este mundo divorciada del más allá acaba disputando con Dios cuál es el espacio de dominio que le corresponde a cada uno. Poco a poco ocurre que Dios se ha sentido como un poder ajeno cuya intervención vendría a hostigar la libertad humana y no como el maestro interior capaz de guiarnos hacia el bien. Lo voy a decir con palabras de Mircea Eliade, un rumano instalado en Chicago, que inició las ciencias de las religiones. No llegará a ser él mismo, referido al individuo moderno, hasta el momento en que se desmitifique. No será verdaderamente libre hasta no haber dado muerte al último Dios. Pues bien, en parte ya se cumplió la advertencia heideggeriana. Vivimos aparentemente en un mundo sin dioses, es decir, sin espacio para lo sagrado, o una sacralidad psicologizada que sigue siendo meramente humana. Se ha perdido la presencia de lo santo y eso es lo único que posibilita lo auténticamente festivo. Lo santo pide ser contemplado y esto hace que el tiempo de trabajo y rendimiento productivo se detenga y se adentre uno en el silencio contemplativo. Este silencio contemplativo lo reclama Byung-Chul Han como tiempo sublime. Eliade, antes que él, lo pide como tiempo de recuperar el tiempo de lo sagrado. En un tiempo así se rememora lo originario, lo no producido por el hombre, lo indisponible, aquello que está saturado de ser, de lo más verdadero, aquello que no se acaba y que siempre permanece. Estoy acabando. Lo fundante de toda verdadera identidad, que está silenciada actualmente. Heidegger, por ejemplo, cuando habla de las causas que silencian este rumor de lo sagrado, pues habla de la ruidosa embriaguez vivencial en la que estamos instalados. Piper habla del ruido visual, imágenes por todos sitios, todo está lleno de imágenes, de mensajes. Y esto produce embriagueces, excitaciones artificiales que impiden las conmociones auténticas. Claro, tenemos que poder ser capaces de conmovernos auténticamente. Entonces, me parece a mí, para poder descubrirlo y auténtico, ¿qué nos puede conmover auténticamente? Las experiencias de arte, ¿sí? La poesía, la música, experiencias de conductas bellas, la virtud, la tan deseada acción política honesta, de la que espero nos instruya quien va después de mí en la palabra y también nuestro maestro, o bien la contemplación, ya sea filosófica o sea litúrgica. Estas experiencias de belleza nos rescatarían de la inauténtica identidad narcisista, nihilista necesariamente, pero hace falta silencio y desarmar al yo, de ropaje motivista y consumista para que pueda acontecer ese tipo de experiencias. Resultan muy iluminadoras las palabras con las que Byung-Chul Han cierra su libro, La sociedad del cansancio, y yo casi voy a cerrar estas palabras
Cito a Han, en el mundo actual se ha perdido todo lo divino y festivo, se ha convertido nada más que en unos grandes almacenes. Estos grandes almacenes no se diferencian esencialmente de un manicomio. Parece que lo tengamos todo, pero nos falta lo esencial, el mundo. El mundo ha perdido la voz, el habla, ha perdido el sonido. El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. Cielo y tierra están repletos de cosas. Este mundo de mercancías no es apropiado para ser habitado. Ha perdido toda referencia a lo divino, a lo santo, al misterio, a lo finito, a lo superior, a lo sublime. También hemos perdido toda capacidad de asombrarnos. Vivimos en unos grandes almacenes que nos vigilan y manejan como si fuéramos clientes transparentes. Acabamos de sufrir el Black Friday, ¿no? Todos sufrimos que tú buscas un bolso y te aparecen 50 en tu móvil. Bueno, bolso o no sé, camiseta del Barça o del Real Madrid, no sé. Sería necesario escapar de estos grandes almacenes. Deberíamos volver a convertir los grandes almacenes en casa. Es más, en un centro festivo en el que realmente merezca la pena vivir. Estoy prácticamente de acuerdo con el filósofo coreano, salvo cuando sentencia que este mundo ha perdido toda referencia a lo divino. Matizaría que las huellas o trazas divinas están, pues lo divino, a diferencia de lo humano, no es temporal, sino eterno, en su sentido más auténtico, un presente siempre en acto, es decir, no puede no estar porque es. Otra cosa es que no sea evidente. No necesita justificación lo divino, sino lo humano, advierte mi maestro, el profesor Alvira. Lo humano es histórico, contingente, por tanto podría no ser. Lo que es perfecto no necesita justificación. Lo que es increíble es que nosotros, tan imperfectos, llegamos aquí. Esto sí que es increíble. Esto sí que hay que justificarlo. Entre esas huellas o trazas de lo divino está todo aquello que lleva a afirmar al otro, no por referencia a mí, sino en sí mismo, en su alteridad. Y le dices, bueno, que tú existas. La experiencia del compromiso estable en el tiempo, propios de la amistad, del amor esponsal, del amor paternal, maternal, me parecen las trazas más elocuentes de lo divino en este mundo. Si perdiéramos esto, entonces ciertamente habríamos cedido enteramente a lo diabólico. Dicho filosóficamente, aquello que divide y confunde, lo que voluntariamente renuncia al amor y siempre deconstruye. Muchas gracias.